Primera de Corintios capítulo 12. Y como siempre, vamos a orar para comenzar. Señor, gracias por este día, gracias por tu palabra, porque podemos venir delante de ti con libertad a buscar tu consejo, tu dirección, tu sabiduría. Tú has prometido que tu palabra, Señor, puede ser como esa espada que atraviese nuestra alma y discierna las intenciones de nuestro corazón. Y venimos a eso, Señor, con el pecho descubierto para que tú hagas tu obra, Señor, esa obra que ninguno de nosotros puede hacer. Todo lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Primera de Corintios capítulo 12. Es 12, 13 y 14 son capítulos centrados en los dones espirituales. Acuérdate que Pablo está escribiéndole a una iglesia que tiene algunos problemas, ¿no? La primera parte de la carta, Pablo la enfoca en tratar de hacerles ver a ellos problemas que ellos no están viendo que tienen, ¿no? Problemas de carnalidad, de división, incluso problemas de que se están demandando unos a otros en vez de acudir a las autoridades de la iglesia que pudiera llevarlos al arrepentimiento. Después comienza a contestar algunas preguntas, primero algunas preguntas acerca del matrimonio, luego algunas preguntas acerca de lo sacrificado a los ídolos, si se puede comer o no se puede comer, y luego empieza a hablar acerca de la reunión en la iglesia. Y en la iglesia tenían algunos problemas, no había una especie de desorden que estaba sucediendo. En las reuniones de adoración en que las mujeres se levantaban y profetizaban, dice Pablo, sin cubrirse la cabeza, y ya vimos todo lo que representa eso. Pero también en la cena del Señor, que cuando se reunían a comer la cena del Señor, se hacía un desorden, se hacían grupitos, se hacían desprecios. Y Pablo dice, eso no puede ser, eso no es comer la cena del Señor. La cena del Señor implica poder tener comunión entre nosotros y con el Señor. Y ahí nos quedamos la semana pasada. En el capítulo 12, Pablo inaugura ahora este nuevo tema de los dones espirituales. Y fíjate cómo comienza. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y durante la semana yo, mientras estudio, leo algunos comentarios, escucho algunas conferencias de maestros que admiro y que realmente pues, me instruyen mucho. Y absolutamente todos dicen esto que voy a decir. La verdad, yo lo sabía, pero no lo había dicho, pero pues como todos lo dicen, yo supongo que debe ser importante, ¿no? Y es que Pablo en el Nuevo Testamento dice, no quiero que ignores 3 veces. Una, en Romanos capítulo 11, versículo 25. En Romanos 11, 25 dice, no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Y cuál es ese misterio del que Pablo habla en Romanos 11? El propósito de Dios para Israel. Entonces, una de las cosas que Pablo dice, no quiero que ignoren, es el plan de Dios para Israel. Eso no debería ser algo ignorado por la iglesia. Lo segundo está aquí en 1 Corintios 12, los dones espirituales. Y lo tercero está en 1 de Tesalonicenses capítulo 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 13 dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Y eso habla de lo que es la doctrina del rapto, cómo Dios vendrá por los suyos y serán transformados los que estén vivos, y los que estén muertos serán resucitados para estar con Él en las nubes. Entonces, el plan de Dios para Israel, los dones espirituales y este asunto de el regreso de Cristo y nuestra reunión con Él. Son las 3 cosas que Pablo dice, no quiero que ignores. ¿Y qué crees? Son probablemente las 3 cosas que más ignorancia hay en la iglesia, ¿no? Y no solo ignorancia, sino división. En la iglesia hay una gran división acerca del plan de Dios para Israel. Unos dicen, Israel ya fue desechado. Ahora la iglesia es el nuevo Israel. Israel ya fue desechado. Otros dicen, no, Israel no es desechado. Ahora nosotros
que hemos creído, somos Israel, por tanto debemos guardar las fiestas, ya empezar a hablar medio en hebreo, ya no decimos en el nombre de Jesús, sino de Yeshua HaMashiach, y empezamos a palabras en hebreo y cosas extrañas, y la iglesia se ha dividido en todas esas cosas, en vez de simplemente venir a la palabra y beber lo que la palabra dice. Acerca de los dones espirituales, bueno, vamos a empezar el día de hoy a hablar lo que dice la palabra, y lo mismo acerca del rapto. Entonces, quiero que sepas que son temas que pueden traer conflicto si tú te aferras con mucha fuerza a alguna postura. Lo que vamos a ver el día de hoy y las semanas que siguen es lo que nosotros en Semilla entendemos acerca de los dones espirituales. Y con eso no quiero decir que esta es la última y definitiva verdad acerca de todo esto, porque no, hay muchas otras iglesias que entienden esto de otra manera. Y sí, hay diferencias, pero estas diferencias en vez de dividirnos deberían enriquecernos. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy y las semanas que siguen, yo te quiero rogar que lo tomes como eso, lo que nosotros, con lo que Dios nos ha permitido entender, podemos comprender acerca de los dones. Pero te ruego que no desprecies a otras personas que lo entiendan de otra manera, siempre y cuando ese entendimiento no contravenga algunas otras cosas que dice la Escritura. Entonces, comencemos. Capítulo 12, versículo 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Y aquí está el primer conflicto. Porque la palabra dones, que está ahí en el versículo 1, en realidad no existe en los manuscritos más antiguos. La palabra dones no está ahí. En griego, dones es la palabra carisma o charisma. No sé si has oído hablar de los carismáticos, que es una vertiente del cristianismo. Bueno, los carismáticos son hermanos nuestros, pero que tienen un gran énfasis en los dones del Espíritu. Entonces, en una reunión de una iglesia carismática, normalmente vas a llegar y hay gente que está hablando en lenguas, y hay gente que está profetizando, y ¿eso está mal? No, simplemente su énfasis está en los carismas, ¿no? Carisma es dones. Pero aquí no está la palabra carisma. Dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los neumáticos. Y no está hablando de neumáticos de ruedas, sino que en griego neuma quiere decir aire, quiere decir viento y quiere decir espíritu. Por eso los neumáticos se llaman neumáticos, porque estaban tan llenos de aire, ¿no? Si tú estudias música, ¿no? Tú sabes que una figura musical está compuesta de tres cosas: la bolita, el palito y el adornito. Bueno, el adornito se llama corchete, el palito se llama plica y la bolita se llama neuma. ¿Por qué se llama neuma? Porque en principio describía cuánto aire tienes que invertir para cantar esa nota. Entonces, neuma quiere decir espíritu, quiere decir viento y quiere decir aire. Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los neumáticos, y se puede traducir como: no quiero que ignores acerca de los asuntos espirituales o de las cosas del espíritu, pero no está la palabra dones ahí. Solamente dice, hemos hablado mucho acerca de la carnalidad y lo que está pasando en Corinto, pero ahora tampoco quiero que ignoren acerca de lo espiritual. Y de lo que va a hablar en el versículo 2 en adelante es de lo espiritual, que incluye dones espirituales, pero no es solo dones espirituales. No sé si me explico. Entonces, versículo 2. ¿No sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Como lo hemos visto antes, tenemos la respuesta, pero no tenemos la pregunta que le hicieron a Pablo. Parece que en Corinto había una gran variedad de dones espirituales. En el capítulo 1 dice, no les falta ningún don espiritual. Entonces, en las reuniones pareciera que había una gran manifestación de dones espirituales, y que los dones espirituales son muchos,
Algunos son muy visibles, muy llamativos. Por ejemplo, el don de lenguas. El don de servicio, pues en la reunión no es tan visible, ¿no? Antes de la reunión, pues el que tiene don de servicio está acomodando las sillas, está limpiando el piso, pero en la reunión está sentado porque no hay nada que hacer. Es un don que no es muy visible en la reunión, pero el don de lenguas sí llama mucho la atención. Entonces pareciera que los corintios, por lo que vamos a ver la próxima semana y la que sigue, los corintios estaban valorando mucho los dones más visibles. El don de lenguas, el don de profecía, y estaban como menospreciando los dones menos visibles. Entonces Pablo lo que hace aclarándoles es, bueno, número uno, recuerden que antes, cuando eran gentiles, ahora no son gentiles, porque son corintios, son griegos, sí, pero ya en Cristo no existe gentil, no existe judío, no existe libre, no existe esclavo, porque somos un nuevo tipo de persona. Los gentiles ahora son iglesia y los que eran judíos ahora son iglesia en Cristo. Entonces dice, cuando eras gentil, cuando eras, algunos llaman pagano, algunas versiones si tienes la NBI, dice, cuando eras pagano, se te extraviaba llevándote como se lleva a los ídolos mudos. Y un poco la idea es, en las procesiones, ¿no?, ponen a un ídolo sobre algún tipo de plataforma y lo andan paseando por la ciudad, ¿no?, para que, pues, no sé, conozca un poco el pueblo o algo así, supongo, ¿no? Y lo andan paseando y dice, así se los llevaba a ustedes de paseo, así se los arrastraba a ustedes por todo viento de doctrina. Y no sé si te pasaba a ti. Realmente mi educación no fue nada religiosa, pero sí conocí a algunos amigos que pues de pronto, no, ni religiosa, ni mística, ni nada, ni atea. O sea, mi religión fue mi vida antes de Cristo fue muy extraña, porque te digo, ni atea era. Pero conozco amigos que sí, pues estaban como que con los imanes, y luego con los chamanes, y luego con los jimanes, y luego, o sea, buscando siempre algo, ¿no? Y probé el budismo, y probé esta religión, y luego esta otra religión. Y dice Pablo, sí, antes de Cristo se te arrastraba por lo primero que venía. Todo viento de doctrina te llevaba de un lado a otro a adorar ídolos mudos. Pero ahora, por tanto, os hago saber, verso 3, que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Entonces, lo primero que Pablo está estableciendo es que el Espíritu Santo te ha santificado. Jesús dice, nadie viene a mí si el Padre no le trajere. ¿Y cómo le trae el Padre? A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice Juan, el Evangelio de Juan, dice que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. No dice de pecados, sino de pecado, porque hay un pecado que hay que resolver, el de la incredulidad, no haber confiado en Cristo. Y el Espíritu Santo nos lleva a ese, nos convence de ese pecado y nos lleva a la justicia de Cristo. Entonces, cuando el Señor Jesús, a través del Espíritu Santo, nos ha santificado, pues nunca nos va a mover a maldecir a Cristo. Anatema es una palabra muy extraña, muy compleja, tiene muchos significados, pero en este contexto básicamente quiere decir maldito. Nadie por el Espíritu de Dios dice maldito a Jesús. Nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios mismo y glorifica a Cristo, no lo puede maldecir. Esto a lo mejor tiene que ver con que en la reunión había dones de lenguas y había algunas personas dentro de los que estaban ahí que le decían al otro, oye, no hables en don de lenguas porque lo que hablas no se entiende. ¿Qué tal que estás maldiciendo a Jesús? Porque ten en cuenta, las cosas místicas, espirituales, no solo provienen de Dios. O sea, en los rituales paganos
adorando a Afrodita, a Zeus, o el día de hoy adorando a, no sé, a ídolos cubanos y de otras religiones. También existen este tipo de manifestaciones y gente entra en trance y empieza a hablar cosas y esas cosas no glorifican a Dios. Entonces, por ese temor, algunas personas decían, dones de lenguas, no. Como no entiendes lo que dices, ¿qué tal que estás maldiciendo a Jesús? Y Pablo dice, no. Cuando es el Espíritu Santo, no puede haber maldición a Cristo. Por otro lado, nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Todos los que hemos sido salvos, somos salvos porque podemos decir Señor a Cristo. Y no estoy hablando del vocabulario, porque la verdad es que cualquiera puede decir Jesucristo es el Señor, cualquiera lo puede verbalizar. Pero ¿te acuerdas, Pablo, en Romanos 10, en Romanos capítulo 10, versículo 9, dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entonces, hay estos dos elementos, llamémosle la teología de esa primera época. Pues básicamente afirmaba que para ser cristiano tenías que confesar con tu boca que Jesús es el Señor, que eso es visible, pero haber creído en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, eso es invisible, eso no se puede medir. Entonces Pablo tiene esa misma idea. Nadie puede llamar a Jesús Señor, habiendo creído en el corazón, si no fuera porque el Espíritu Santo lo ha santificado. Pregunta: ¿será entonces importante el Espíritu Santo? Claro, el Espíritu Santo es importante en la vida del creyente. Si no fuera por el Espíritu Santo, dice, no le podríamos decir Señor a Cristo. No entenderíamos, seguiríamos con los ojos velados. El Espíritu Santo nos abre los ojos de modo que pudiéramos ahora reconocerle como Señor. Ahora, comienza en el versículo 4 este asunto. Ahora bien, hay diversidad de dones, y aquí sí aparece la palabra dones, ¿no? Que no aparecía en el versículo 1, aquí está la palabra carisma, tal cual. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y Pablo aquí, quiero que tengamos cuidado. Él está escribiendo una carta, lo he dicho antes. Él no está sentado diciendo, voy a escribir un manual teológico. No, él está escribiendo una carta. Por tanto, va diciendo las cosas según lo que él considera que es necesario escribir. Y Pablo hace aquí una, no quiero decir categorización, pero sí nos habla de tres cosas. Dones, versículo 4, ministerios, versículo 5, y operaciones, versículo 6. Yo creo que un error que cometemos muchos, yo incluido, ¿no? He enseñado este capítulo un montorrononón de veces, pero recién esta vez me cayó el 20 que a lo mejor lo estaba haciendo de una manera equivocada. Porque yo tenía muy bien categorizados cómo son los dones, cuáles son los dones y cuáles hay. Pero esta semana estudiando me di cuenta de eso, que Pablo no está haciendo una lista exhaustiva de las cosas que Dios puede hacer o que el Espíritu Santo puede hacer. Si tú revisas todas las listas de dones que hay en el Nuevo Testamento, nunca una es igual a otra. No son iguales, son distintas. Y ni siquiera hay un don que aparezca en todas las listas. ¿Esto qué nos muestra? Pues que probablemente Pablo no está haciendo una lista exhaustiva nunca. Sí nos da unos lineamientos, pero yo no quisiera cerrarme a que esto es todo lo que Dios hace. Pero esta es la manera en la que Dios nos la está revelando. ¿Ok? Entonces, en lo que Pablo nos dice en el versículo 4, en primer lugar vemos que hay una diversidad. No hay un don del Espíritu, sino hay una diversidad de dones del Espíritu.
Luego dice en el versículo 5, también dentro de los asuntos del Espíritu hay una diversidad de ministerios. Y ministerios en griego es la palabra diaconía. Es servir, básicamente. Y luego dice en el verso 6, hay diversidad de operaciones. Y en griego operaciones es energemata. Energemata, que viene de energema, que te suena muy bien a energía, ¿no? Entonces, yo sí creo que dentro de los asuntos del Espíritu, Dios hace básicamente 3 cosas: dones, ministerios y operaciones. Los dones del Espíritu son dones. Un don es un regalo. Carisma, que es lo que te decía, viene de charis. Charis es gracia. Siempre que en la Biblia aparece gracia es charis. Entonces, los dones son regalos de Dios. Son regalos que Dios te dio. Y pues si son regalos que Dios te dio, ahora te pertenecen. Muchas veces se hace un énfasis entre lo que es un don natural y un don espiritual. Pero otra vez, esta semana estudiando, yo creo que todos son dones espirituales, ¿no? Por ejemplo, hay quien tiene el don de cantar. Es un don natural, es un talento que Dios le dio. ¿De dónde lo sacó? Pues eso, Dios se lo dio. Porque a veces este muchacho o esta muchacha que canta increíble viene de una familia que no canta nada. ¿Y qué pasó ahí? Pues Dios le dio ese don. Es un don natural, es una formación de sus cuerdas y de su paladar, de modo que cuando canta pues suena bonito. Hay otros que Dios les da el don de las matemáticas, ¿no? Y que pueden sumar y calcular rápidamente. No sé cómo lo hacen, definitivamente yo no tengo ese don. Entonces, ¿son dones naturales o espirituales? Pues son dones dados por Dios definitivamente. Pero hay cierto tipo de regalos que Dios da cuando naces de nuevo. Cuando recibes el Espíritu Santo, cuando le entregas tu vida a Cristo, cuando naces de nuevo, Dios suma a esos dones que ya te había dado desde que naciste, suma nuevos dones. A veces uno, a veces más, pero por lo menos uno sí. Los dones espirituales, nosotros creemos que son los que Pablo pone en el capítulo 12 de Romanos. Acompáñame a Romanos 12. En Romanos 12, versículo 6, y esto lo vimos con mucho detalle hace algunos meses cuando estudiamos Romanos, lo puedes revisar, está en nuestra página de internet. Entonces dice Romanos 12, 6, de manera que teniendo diferentes dones, y ahí está la palabra dones, carisma, según la gracia que nos es dada. O sea, ¿estos dones Dios los da según mérito? No. ¿Según propósito? No. ¿Según fortaleza? ¿Según santidad? No. Estos dones Dios los da según su gracia. Y aquí está el listado. Dice número 1, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. ¿Qué es profecía? Profecía es hablar de parte de Dios. Es dar un mensaje de parte de Dios. Y algunas personas tienen este don. Sobre todo este don es útil cuando lo tiene alguien que predica, ¿no? Porque cuando está predicando, pues su don de profecía hace que alguien, no sé si alguna vez te ha pasado, que estás sentado escuchando algún mensaje y de pronto el pastor dice algo y tú dices, Dios me lo está diciendo a mí. Incluso al final te acercas al pastor y le dices, oye, ¿qué me sabes? O sea, o si es la primera vez que llegaste a la iglesia, le dices a tu amigo, ¿qué le dijiste? Porque todo eso me lo está diciendo a mí. Ok, no. Normalmente un pastor nunca le va a hablar a una persona desde el púlpito. Si quiero decirte algo, te cito y nos tomamos un café y te lo digo de frente. Pero desde el púlpito nunca se dicen mensajes a nadie. Pero puede ser que Dios obra en el pastor su don de profecía y
Ahora sí que la pedrada no viene del púlpito, sino directamente del cielo, ¿no? Ese es el don de profecía. Y Dios se lo da a quien Él quiere. ¿Hay gente que tiene este don y que no predica? Sí. Y que de pronto estás pues platicando con alguien y te dice algo y tú dices, Dios me está hablando. Dios me está hablando con toda claridad. No te está predicando un mensaje, pero Dios te está hablando. Ese es el don de profecía. Otro don, dice, el de servicio. Y dice, el que tiene profecía, úselo conforme a la medida de la fe. O sea, según la palabra. La palabra es la medida de la fe. Lo que creemos es lo que dice la palabra. Dicho sea de paso, si alguien te dice, tengo una palabra de Dios para ti, tú dile, dile en qué capítulo y versículo. No, esa no está en la Biblia. Entonces no es de Dios, ¿no? Porque la profecía es conforme a la medida de la fe, según la palabra. El segundo dice de servicio, es el don de servicio, y ese debe ejercerse en servir. Y el don de servicio es el que tienen aquellas personas que constantemente están buscando cómo ayudar a otros, ¿no? Son aquellos que no solo en la iglesia, pero en la iglesia hay gente que tiene el don de servir. Los miércoles, cuando tenemos nuestra reunión ahí en el jardín del abuelo, hay gente que llega temprano a barrer, hay gente que llega temprano a acomodar las sillas, y créeme, yo no le he pedido a nadie nada. O sea, no están tratando de obedecerme o algo así. Es más, la primera vez que tuvimos reunión en el jardín del abuelo, yo no, deliberadamente con mi esposa, no le dijimos nada a nadie, y había gente que llegó ahí temprano. ¿Para qué? Para servir. Ese es un don de servicio, es algo que tiene esa gente. Y es muy útil en la iglesia. Luego está, él dice, el que enseña en la enseñanza. Y hay gente que tiene el don de enseñanza. Hay gente que cuando habla y te explica algo, le entiendes. Y enseña la palabra y tú le entiendes. Y dices, ya entendí esto. Pues tiene un don de enseñanza. Ahora, como te decía hace rato, estos dones son regalos que Dios te dio. No te los va a quitar. Dios te los dio. Pero ahora es tu responsabilidad ejercitarlos. Es tu responsabilidad moldearlos. Es tu responsabilidad activarlos. Dice luego el que exhorta en la exhortación. Y exhortar no es regañar, exhortar es llamar a un lado. Y hay gente que se acerca a ti y te dice, hermano, lo he visto que cuando viene a las reuniones se sale, entra, se distrae mucho. ¿No sería bueno que considere que la palabra de Dios es importante? Y cuando lo escuchas, hace clic y sientes hasta una punzada en el corazón y cambias. ¿Qué pasó? Te exhortaron. Hay otro que viene y te dice, oiga, ya quédese quieto. ¿Eso es don de exhortación? No, probablemente le hicieron mal, estaban con mucho chile, algo, y está con gastritis. ¿No? El don de exhortación produce ese llamar al lado. Y hay gente que lo tiene. Luego dice, el que reparte con liberalidad. Y repartir es dar. Y hay gente, y ojo, no tiene que ver con la cantidad de recursos que tienes. Hay gente que tiene muchos recursos, pero le cuesta dar. Hay gente que tiene escasos recursos y todo lo que tiene lo da, lo entrega, lo suelta en todo momento. Es un don que Dios le dio. El que preside, presidir es ponerse delante. El que dirige, dice con solicitud. El que dirige, el que tiene un llamado de Dios para hacer cosas. Y es un buen don para la iglesia. Y por último, el que hace misericordia. Y hacer misericordia es ver por las necesidades de otros, cuidar a otros, que cuando, por ejemplo, estás aquí, ¿no? Y ves que alguien que está llorando, te acercas y le dices, ¿cómo estás? Ese es el don de misericordia, de dolerse con el dolor de otro. Ahora, todos aquí, los que han nacido de nuevo, todos aquí tenemos por lo menos uno de estos dones. Algunos tienen más, pero por lo menos todos tenemos uno de estos dones. Pero tienes que tener cuidado con una cosa. Tu don no es el más especial. Todos pensamos, o sea, el que tiene el don de profecía
piensa que todos deberían hablar de parte de Dios. El que tiene el don de enseñanza, todos deberían estudiar al instituto bíblico y deberían entender todas las cosas. El que tiene don de servicio se empieza a hacer las cosas y dice, esta bola de flojos que no hacen nada, nomás ahí están hablando de teología mientras yo estoy poniendo las sillas. Esto es lo importante, esto es amar al prójimo. Y no, cada uno tiene un don, hay una diversidad de dones y es necesario que cada uno abrace, acepte y ejerza el don que cada uno tiene y no pretender que todos sean como yo. Ese es un peligro. Acuérdate, cada uno tiene un don, pero el don que tienes es tuyo. No tienes que chantárselo a nadie más, es tuyo. Entonces, regresemos a 1 Corintios. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. O sea, no hay un don mayor que otro, no hay un don más útil que otro, no hay un don más necesario que otro, porque todos vienen del mismo Espíritu. Versículo 5. Hay diversidad de ministerios. ¿Qué son ministerios? Son, digámosle, oportunidades de servicio. Y eso está en Efesios capítulo 4. Acompáñame a Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice de Jesús que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Y estos son los que nosotros creemos son los ministerios de la iglesia, las oportunidades de servicio que Dios le da como un don también, ¿no? Apóstol, ¿qué es? Apóstol es un embajador, alguien que va de parte de Cristo. Entonces podría ser, por ejemplo, que yo soy apóstol de Semilla de Mostaza porque fui enviado de México a Querétaro. Ahora, esto no tiene nada que ver con categorías. Yo soy apóstol, ¿tú eres pastor? Bueno, me llamas de usted, ¿no? No habla de rangos, no habla de estatus, no, simplemente son funciones, oportunidades de servicio. Hay personas en Semilla, México, que hubieran estado dichosos de venir a Querétaro cuando a mí me tocó venir, pero por alguna razón esta oportunidad no era para ellos, sino era para mí. Así como yo vi que se abrió una oportunidad para el pastor Raúl cuando él se fue a Santa Mónica. Entonces, simplemente son oportunidades de servicio. Y hay apóstoles enviados, eso es apóstol, enviado. Hay profetas, es un don, el tener el ministerio de profeta. ¿Qué es eso? Hablar de parte de Dios, nada más, ¿no? Y esto es algo... Lo voy a decir más al ratito, recuérdenme, lo de profetas, cuando lleguemos a los energemas, el de profecía. Dice a otros evangelistas, igual, hay gente que tiene el don de evangelismo. Ojo, no digo la responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de evangelismo, pero ¿estás de acuerdo que hay gente que tiene un don especial para eso? Hay gente que tiene un don, una gracia particular. Yo tengo un amigo, se llama Hugo Pisano. No conozco a nadie, y conozco un montón de gente, pero no conozco a nadie que tenga el don de evangelismo como Dios le ha dado a Hugo. Es impresionante la gracia que tiene para predicar el evangelio, uno a uno y así en multitud. Tiene una gracia impresionante. Y yo recuerdo, yo iba mucho con él. Cuando recién le entregué mi vida a Cristo, me puso cerca de él. Entonces íbamos a todas partes juntos y yo me frustraba porque salíamos a hacer evangelio a alguna plaza y como pescador, digamos, él regresaba con una bolsa así llena de peces y yo tenía una truchita ya medio muerta así. Y me frustraba mucho cómo él podía hacer eso. Y un día él me dijo, Iber, esto es algo que Dios me dio. Dios me dio. Y creo que funcionamos bien. Me decía, yo los traigo y tú les enseñas. Y para mí fue así, ok,
Ok, eso está bien, eso sí puedo. O sea, cuando le explico a alguien la Biblia, normalmente lo entienden. Entonces ahí sí me siento cómodo, ahí eso sí veo resultado. En el evangelismo no me veo como veo a Hugo. Entonces hay gente que tiene un cierto don y Dios pues en su misericordia abre esas oportunidades. Otros pastores y otros maestros. Ahora, déjame proponerte esto, que Jon Courson lo dice. Y creo que es una buena manera, no es la única, probablemente no la mejor, pero sí una buena manera de entender todo esto de los dones que yo creo nos puede ayudar. Cada uno tiene uno de los dones de Romanos 12, ¿no? El don de servicio, el don de profecía, el don de dar con liberalidad, ¿no? Cualquiera de estos dones. Si tú comienzas a ejercerlos con responsabilidad, Dios va a abrir oportunidades de servicio. Entonces, tú tienes el don de servicio. Siempre pongo este ejemplo, creo que es buenísimo, porque aparte lo viví. Tú estás ahí en tu casa, en tu colonia, en tu fraccionamiento. En México siempre decía en tu edificio. Y viene la señora Chelito, que es una señora mayor que vive en el segundo o tercer piso, y viene del súper con 5 bolsas del mandado, ¿no? Y tú vas ahí, tienes el don de servicio y lo ejerces. ¿El don de servicio qué hace? Sirve. Doña Chelito, ¿cómo ha estado? Pues présteme las bolsas. Yo, jovencito, ¿cómo cree? No, mire, pues Dios me dio juventud para algo, así que sirva para algo, ¿no? Porque normalmente no sirve para nada, pero que sirva para algo. Venga, doña Chelito, pues, es más, súbase usted, señora Chelito. Ya, y vas, subes don de servicio, nada más. Nada, digamos, espiritual, ¿no? Aunque proviene de un don del Espíritu. Vas subiendo la escalera y en la escalera le dices, ¿cómo ha estado doña Chelito? Pues fíjese, joven, que más o menos, tantas preocupaciones, no sé qué pasa tengo unos hijos, pero están medio descarriados y parece que uno está en drogas y no sé qué hacer. Tin, 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 tin. Oportunidad de evangelismo. En la fidelidad de ejercer el don que Dios te dio, Dios abrió una oportunidad de servicio, evangelismo. ¿Y sabe qué pasa, doña Chelito? Es que sus hijos necesitan a Cristo. Pero le digo otra cosa, usted necesita a Cristo. Porque la esperanza que necesita no viene de este mundo. Uno necesita ver más allá de este mundo. ¿Pero cómo a Cristo? Es que le predicas el evangelio, oportunidad de ministerio. Si tú ejerces con fidelidad el don que Dios te dio, Dios abrirá oportunidades de apostolado, de evangelismo, de profecía, de pastoreo, ¿no? Que es el pastor el que cuida de otro, el que le da el alimento, o de enseñanza. Son oportunidades. No te estoy diciendo que si tú haces eso, como semilla te vamos a dar una oficina, ¿no? Ministries, no sé qué. No. Son oportunidades de ministerio. ¿Sí estamos? Ahora, toda oportunidad de ministerio es algo difícil. Toda oportunidad de ministerio es algo que sobrepasa nuestras capacidades muchas veces. Entonces, 1 Corintios capítulo 12. Vamos con los energemas, las operaciones. Entonces ya vimos diversidad de dones, Romanos 12, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, ¿cuál es más importante? Ninguno es más importante porque dice que el Señor es el mismo. Y dice el verso 6, hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Lo que vamos a leer aquí en adelante son, creemos nosotros, operaciones, energemas, estas descargas de energía, si tú quieres verlo así, que Dios hace por su gracia. Y me voy a ir tendido como bandido. Dice, versículo 7. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Primera cosa. Una manifestación es hacer visible algo. Hacer visible algo. Entonces, el Espíritu Santo está en nosotros. Somos templo del Espíritu Santo. Pero no siempre se manifiesta, no siempre se hace visible. Pero aun cuando no se hace visible, ahí está. No sé si me explico.
Hay gente que tiene el Espíritu Santo en sí mismo, pero no ha sido necesario que se haga visible. Cuando se hace visible, ¿cuál es el propósito? Provecho, para que sirva de algo. Los dones, todas las cosas espirituales, dones, ministerios y operaciones, tienen el objetivo de traer provecho a la iglesia. Y dice, versículo 8, a cada uno les da, desde el 7, manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. Y esa es la primera de las operaciones, palabra de sabiduría. ¿Qué es palabra de sabiduría? Básicamente habla de sabiduría. Es una palabra dada en el momento exacto, pero que encierra una sabiduría que tú no tienes. Y a todos nos ha pasado, ya sea que tú lo hiciste o alguien lo hizo hacia ti, que están en medio de una situación difícil y de pronto alguien dice, ¡pum!, esta es la salida. Y tú dices, ¡oh! Pero wow, nadie había visto esa salida. ¿Cuál es el mejor ejemplo? El Señor Jesús. Le dicen, Señor Jesús, ¿hay que pagar impuestos, sí o no? Y Jesús dice, deme una moneda. Porque la idea era una trampa. Si dice hay que pagar, lo acusamos como un vendido al imperio romano. Si dice no hay que pagar, lo entregamos a Roma como una persona acusada de sedición, de traición al imperio. Entonces Jesús dice, denme una moneda. ¿De quién es esta imagen? Del César. Den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo salió de esa trampa? Palabra de sabiduría. Fue una palabra sabia. Luego dice, palabra de ciencia. Ciencia es conocimiento. Y esto normalmente tiene que ver con conocer algo que no deberías conocer por medios naturales. Las mamás tienen mucho esto, ¿no? Llega el hijo adolescente y le dice, ¿dónde estuviste? Pues en la universidad. No, dime, ¿dónde estuviste? Ay, mamá, ¿cómo sabes? Palabra de ciencia. Es saber algo que no lo deberías saber por medios naturales. ¿Te acuerdas de Ananías y Zafira? Vienen con Pedro y dicen, vendimos un terreno en tanto dinero, se lo dan a Pedro, y Pedro le dice, ¿en cuánto lo vendieron? En tanto. ¿Seguros? Sí, en tanto lo vendimos. ¿Por qué convinieron en mentir al Señor? Y cae muerto Ananías. ¿Cómo supo Pedro que no era el precio? Bueno, no lo estaba investigando, simplemente fue una palabra de ciencia. Ahora, estas son operaciones. Esto no es algo que tú tienes como los dones. Los dones son tuyos y tienes que ejercerlos. Nadie tiene palabra de sabiduría. Voy a poner mi oficina, doy consejos sabios, 15 pesos la consulta. O venga conmigo y le doy una palabra de ciencia, algo que usted no sabe. No, eso es de gitanos. No, son cosas que de pronto, mientras estás ejerciendo, ¿te acuerdas? Ejerces tu don, se abre una oportunidad de ministerio y de pronto Dios te dice, doña Chonita está enferma. ¿Cómo se ha sentido? Bien, joven. Dígame la verdad, ¿cómo se ha sentido? Pues bien, pero dígame en serio. Bueno, la verdad es que he tenido un dolor y parece que es cáncer. ¿Y cómo lo supo? Palabra de ciencia. No viene de uno. Dios en ese momento trae una operación, una energema. Luego dice, palabra de ciencia según el mismo espíritu, a otro fe por el mismo espíritu. Ahora, esta fe no es fe salvadora, porque la fe salvadora también es un don de Dios, pero no estamos hablando de una operación. Esta fe tiene que ver con un momento en particular en que tú dices, ahora es cuando. ¿Y cómo lo sabes? No sé, fe. Yo he experimentado esto en 2 oportunidades con mucha claridad. La primera, cuando propuse matrimonio a mi esposa. O sea, eso era fe. No tenía ni dónde caerme muerto, ¿no? O sea, realmente no podía sostenerme ni a mí. Pensar en sostener una familia, híjole, no era un sueño, era una locura. Pero Dios estaba tan claro que me dio fe para hablar con mis suegros, pedir su mano y ponerle fecha a la boda, siendo que no tenía ni un peso de ahorro y no tenía nada para presentar. Fe. Ahora, ojo, es fe, no es aventarse a lo bestia.
Porque aventarse a lo menso es decir, pues Dios me va a ayudar. No, acá estamos hablando de que Dios te envía. Es una energema de fe. Luego dice, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu. Y esto es importante, no dice don de sanidad, sino dones de sanidades. ¿Por qué? Porque nadie tiene un don. Yo tengo el don de sanidad. Nadie lo tiene. Los dones de sanidades son como, sé que la comparación es muy chafa, pero como una cajetilla de fósforos. ¿Por qué no tienes un fósforo? Porque se necesita uno nuevo cada vez. Lo mismo son los dones de sanidades. Nadie tiene el don de sanidad, sino hay diversidad de dones de sanidades. Y como te decía, nadie lo tiene. Ni Pablo lo tenía. Pablo dejó enfermo a Timoteo, dejó enfermo a Tito o a Trófimo, lo dejó en Mileto enfermo. ¿Por qué no lo sanó? Porque nadie puede hacerlo. Es Dios quien tiene que darte probablemente un energema de fe y luego un energema de sanidad. Y lo hemos vivido. En una ocasión yo estaba de viaje, no recuerdo dónde estaba, y mi esposa me habla y me dice, Marlencita, mi hija estaba chiquitita y tenía el ojo así hinchado, pero así una barbaridad, no sabíamos qué era, ya había tenido un problema una vez con una especie de perrilla, pero muy grande, y yo estaba lejos y no sabíamos qué hacer, no teníamos recursos, y pues oramos y colgamos, y luego a los 10 minutos me vuelve a marcar y me dice, volví a orar por ella y está bien, está sana, no tiene nada, nada. ¿Y qué fue? ¿Que se le pasó? No creo. Dios le dio a mi esposa una operación de dones de sanidad y sanó a mi hija. Ahora, ¿eso quiere decir que desde ese día ya no vamos al pediatra? No, porque no es algo que uno tiene, no puedes controlarlo, no puedes hacerlo. Es Dios quien lo tiene que hacer. Porque si alguien tuviera el don de sanidad, si aquí alguien tiene el don de sanidad, hazme el favor, por favor, vete hospital por hospital, cama por cama, por todo México. Hacemos una vaquita y te vamos mandando por todo México. Sí, pues ¿para qué tener tanto enfermo o llamarlo al estadio? Ven por tu don de sanidad. Pues no pueden, están enfermos. Tú ve hospital por hospital, así, uno por uno, pero no se puede, porque no depende de uno, sino depende de Dios, cuando Dios quiere. Luego dice, al otro hacer milagros. Y esto es romper las leyes de la naturaleza, básicamente. Lo hemos vivido. Sí. ¿Sabes dónde ocurre normalmente esto? En evangelismo. Muy rara vez ocurre en una iglesia. ¿Por qué? Porque no tiene sentido. No hay provecho que ocurra en una iglesia. Ya son creyentes. Pero cuando ocurre en un contexto de evangelismo, llama la atención y pueden empezar a escuchar. Hace unos años en Garibaldi, en el centro de la Ciudad de México, ahí muy cerca de Tepito, nos prestaron un antro, literal, era un antro. Y nos prestaron un antro, una discoteca, se llamaba Calle de la Amargura, la calle, a 20 metros del antro de la Plaza de Garibaldi. Y nos lo prestaron el 15 de septiembre. Entonces hicimos evangelismo un día antes, creo que fue 13, 14 y 15, y 16 en la mañana ya recogimos todo. Hicimos evangelismo en las calles, en el antro hicimos conciertos, todo gratuito para que vengan los que pasaban por ahí. Pero en la mañana había un evento para niños. Entonces llegaron los servidores y se fueron por recoger niños de todas partes, ahí en el centro, niños en situación de calle, esa era la idea. Había peluqueros, había dentistas, había payasos. La idea era que traer niños de todo tipo, darles su atención médica, amarles, había ropa y había un desayuno que teníamos. Entonces llegan los servidores temprano, van por todas las calles del centro de Ciudad de México trayendo niños, y mientras tanto ahí en el antro nos damos cuenta que hubo un problema con quien iba a traer las leches para el desayuno, y había como 200 cuadritos de leche, una cosa así, y no había más. Y la fila de niños era como 500, 600 niños.
Y empezamos a preocuparnos y alguien dice, órale, pues vaquita. O sea, a ver, vamos a hacer vaquita, ¿cuánto alcanzamos? Y empezamos a hacer vaquita cada quien lo que traía. Pero alguien dice, oigan, nos faltan como 400 cajitas de leche. O sea, y aunque tengamos el dinero, no hay tienditas suficientes para recoger tanta leche. ¿Qué hacemos? Estamos preocupados. Vamos a decir, pues solo hasta aquí. Y ustedes niños, pues lo siento. O sea, ¿cómo hacemos? Y un amigo, Pepe, dice, Iber, cierra el refri, porque estaban en un refri de estos de piso, ¿no? Cierra la tapa, ¿no? Ok, cerramos la tapa, vamos a orar. Entonces, oramos, Señor, está en tus manos, son tus chicos, tú quieres amarles, tú quieres que sepan que tú les amas. Y oró, y luego le dice a otra de las chicas, órale, que pasen. Y empiezan a pasar, y yo le digo, Pepe, pero que no hemos definido qué va a hacer, tú entrega desayunos. Pues órale, va, entonces abrimos las cosas y empezamos a sacar la lechita con su cuernito o su pan, no, su torta, 1, 2, 3, 10, 100, 200, 300, 500, 600, ya no hay más niños, pues alcanzamos para estar para nosotros. Órale, pase cada quien con su lonchecito. ¿Qué pasó? Un milagro. Ahora, créeme, Pepe tiene que trabajar y comprar despensa, no lo puede hacer esto en casa. Si no, mira, deme un arroz, ya con eso voy. No es algo que uno posee, es algo que Dios hace cuando hay provecho. Me voy rapidísimo. Ahora dice, a otro profecía, y la profecía es hablar de parte de Dios. Ahora, eso es lo que quería decirles hace rato. Lamentablemente, o sea, la profecía puede venir incluso cuando estoy predicando, sí. Y muchas veces yo estoy predicando y de pronto siento que algo me cuenta este ejemplo, o di esto, o di tal versículo, y lo digo y justamente eso, alguien me dice, oye, eso que dijiste me tocó. Y yo, pues mira, no estaba en mis notas, nomás pasó. Y puede suceder, es muy común que suceda eso, pero lo que creo que tiene que acompañar es la humildad, porque si yo, a ver, espérenme, Señor, ¿sí? ¿Cómo? Ajá, ok, sí, Señor. Órale. Bueno, Dios dice, o sea, cuando haces eso ya se rompe todo. Ya se rompe todo. ¿Sobre quién cayó la atención? Sobre mí. Entonces, el don de profecía que puede caer sobre cualquiera, hablar de parte de Dios algo, sabes que cuando venga, deja que Dios se glorifique. ¿Cómo saber si es de Dios o no? Pues bueno, primero que sea bíblico. Y segundo lugar, pues veamos el resultado. Si te dicen, órale, qué loco, pues no tengo ni idea de qué estás hablando. Pues no, nomás era tu mente, no era Dios. Y si era Dios, gloria a Dios, que nadie más se entere. Pero vamos a hablar de profecía la próxima semana y la que sigue mucho más a detalle. Y luego dice, discernimiento de espíritus. Esta es la capacidad de entender un poquito las intenciones de alguien, ¿no? Cuando Pablo y sus amigos están haciendo misiones, de pronto hay una chica que dice, estos hombres les anuncian el camino del Dios viviente. Y el mensaje es correcto, esta chica está diciendo la verdad, pero Pablo le dice, ok, espíritu, sal de ella. ¿Cómo supo Pablo que eso no venía de Dios? Discernimiento de espíritus. Aunque el mensaje era correcto, la fuente no. Y muchas veces en la iglesia hay gente que viene y dice, mira, yo te quiero dar esto y esto y esto y esto y esto. Y no es sospechosismo, sino de pronto dices, ¿sabes qué? No te enlaces con esta persona. Discernimiento de espíritus. A otro, diversos géneros de lenguas, y a otro, interpretación de lenguas. Y esos dos, lo de las lenguas, lo vamos a ver con detalle en las siguientes semanas, porque Pablo le dedica un capítulo entero. Pero básicamente habla de hablar en un idioma que no sabes hablar. O sea, si tú no sabes hablar francés, de pronto Dios te puede dar el don de lenguas para que hables en francés, o en turco, o en farsi, o en cualquier otro idioma. O incluso podrías hablar en un idioma que no es humano, un idioma de ángeles, un idioma que no responde ni a la fonética ni a la gramática humana. Dios lo hace. ¿Cuándo? Cuando es de provecho, cuando Él quiere, es un energema. Entonces, versículo 11 y ahí terminamos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo
a cada uno en particular como Él quiere. Si tú dices, yo quiero el don de lenguas, pues no depende del que quiere, depende de Dios. Si Dios quiere, te dará el don de lenguas. Si Dios no quiere, no tendrás don de lenguas. Esta operación. Si Dios quiere, tendrás don de profecía. Si Dios no quiere, no tendrás don de profecía. ¿Por qué? Porque no es necesario. Porque no lo necesitas. ¿Y cómo se necesita o no? ¿Cómo puedo saber si necesito o no el don de lenguas? Pues eso lo veremos la próxima semana, si el Señor nos lo permite. Nada más déjame cerrar con esto. Todos tenemos un don. Y todos tenemos un don para provecho del cuerpo de Cristo. No para tu provecho, para provecho de la iglesia. Por eso, en tu boletín dice, próxima semana, discipulado para servidores a las 10 de la mañana. Ven a servir, ven a servir. Es que no sé cuál es mi don. Pues nunca lo vas a averiguar mientras no estés ejerciéndolo. No sé si esto es mi don natural o mi don espiritual, no importa. O sea, dónde comienza uno y dónde termina el otro, no importa. Hay gente que tiene un don natural para la enseñanza y Dios lo encamina en la enseñanza con un don espiritual. Hay gente que no, pero nunca lo vas a saber si es que no pones las manos a la obra. Así que vamos a orar y en la oración, pues, si tú quieres pedirle a Dios que te revele cuál es el don que Él te ha dado para poder ejercerlo, te voy a dar unos segundos para que lo hagas. Señor, gracias porque en tu gran misericordia nos permites servirte. Y tú sabes que aún para eso nosotros no somos suficientes. Y por eso nos has dado dones. Nos has dado estas capacidades que rebasan lo que nosotros podríamos hacer. Y solo por tu gracia. Y a cada uno de nosotros nos has llamado a servirte en algún área para beneficio de tu cuerpo, para bendición de tu iglesia. Yo te ruego, Señor, que si alguien aquí no sabe cuál es su don, tú se lo reveles, que le muestres que le has dado una provisión especial para llevar a cabo tu propósito. ¿Por qué no ahí en tu lugar? Si es tu caso, le dices, Señor, quiero saber cuál es el don que me has dado. Si es tu caso, le dices, quiero saber cuál es el don que me has dado y cómo ponerlo en práctica. Señor, queremos adorarte y glorificarte. Sabemos que nos amas y en respuesta a tu amor queremos poner delante de ti todo. Y queremos empezar por ese don que nos has dado, que sea para tu gloria. En el nombre de Jesucristo, Padre nuestro Salvador. Amén.